Licenciado Carlos Sánchez, su perspectiva, usted fue abogado del padre del niño Lorenzo, Ahmed Ali González. ¿Cuál es su pensar ahora a raíz de esta decisión? Se ha cuestionado hasta la ausencia de Ahmed Ali González en el caso, pero tengo entendido que lo habían citado también como testigo, ¿no? Pero no lo sentaron, no podía estar en la vista. O sea, ¿qué pasó? Porque lo han cuestionado. Yo pienso que la Fiscalía, dentro del rol tan grande que tienen de citar como testigos a cuantas personas y a tantas personas ellos entiendan, en el caso de mi primo en particular, mi impresión es que lo anuncian como testigo para silenciarlo y evitar que él formara parte de los procesos. ¿Por qué? Pues porque mi primo, al igual que yo, no compartimos la visión del secretario de Justicia y su equipo de que el Manco tuvo algo que ver con el asesinato de Lorenzo, y por tal razón el Estado, al ponerlo como testigo, lo está inhabilitando y está impidiendo no tan solo que hable, sino que vaya a las vistas, porque eso crearía un impacto grandísimo, ¿ves? Así que yo pienso que esa fue la razón, porque fíjate que no lo sentaron en ningún momento y lo siguieron postergando y postergando. Así que a mí me parece, y es mi impresión de la razón por la cual a él no lo sientan. Y por eso es que no acude tampoco a las vistas. Y él estaba impedido. Está bajo las reglas del tribunal. Está bajo las reglas del tribunal. Una vez él le toma el juramento. Sí, pero eso es lo que la gente no entiende, que cuando te citan como testigo, y lo mismo eventualmente le pasó a Nacacho cuando testificó, eventualmente no pudo comparecer. Le pidieron que por favor no fuera, ¿no? Para evitar entrar en conocimiento, ¿no?, de lo que se está ventilando en sala. Correcto. Para eventualmente ella ser otra vez testigo si el caso pasaría a juicio. Sí, ese hubiese sido el caso. Correcto, esa es la razón. Una vez te señalan como testigo y te incluyen en la boleta y ponen tu nombre y todos tus datos ahí y te toman el juramento, ya tú no puedes tener ningún tipo de contacto con la prueba que está desfilando. Así que pues esa era la razón por la cual mi primo no había acudido y no había formado parte de los procesos, porque sencillamente no puede, está imposibilitado. Me han cuestionado también la razón por la cual él ayer no compareció y sin embargo Anacacho sí estaba allí. Yo tengo que decirle al pueblo de Puerto Rico que en el día de ayer, aun cuando él hubiera podido asistir ya, él optó por no ir porque estaba en una actividad de una de sus hijas y esa es su prioridad. Y por esa razón él no estaba allí, porque precisamente era... No es porque no le importe lo que pase con el caso por el crimen de su hijo. Definitivamente no es porque no le importe lo que está pasando con el caso del niño Lorenzo. Si hay una persona que le interesa y que está bien empapado de todo lo que está pasando, es él. Pero él no cree en esta erradicación de cargos contra el Manco. Contra el Manco, no. Y lo hemos dicho desde el principio. Nosotros esa versión no nos la creemos. ¿Por qué? Pues porque la prueba que le han mostrado a él de tiempo en tiempo por estos largos 6 años lo obligan a pensar y a moverse en otra dirección. Por esa razón él no puede concurrir con esta nueva hipótesis del Estado. Porque se ha cuestionado también por parte de Fiscalía que una de las testigos iba a ser la niña menor y por qué no la sentaron. Usted que es allegado a Ahmed Ali González y que obviamente tiene en la total conexión no con sus hijas, ¿la menor verdaderamente confesó o aceptó que vio el Manco esa noche? A mí no me gusta hablar de las menores, muchísimo menos de ella, que sigue siendo menor todavía. Pero no es un caso respecto a la menor, sino por el caso que se lleva por el crimen del niño, a base, ¿verdad?, de la investigación de un asunto criminal. Sí, aún así a mí no me gusta hablar de las menores y nunca lo he hecho. Pero esa pregunta, quien te la puede contestar no soy yo, en realidad sería la Fiscalía, porque ellos son los que han entrado en contacto con la prueba. Pero fíjate, una prueba como esa, si ellos la tuviesen, si ellos tuviesen un testimonio de esa hermana menor de Lorenzo, testificando que ella vio al Manco o alguna otra persona, ese testimonio es fundamental. Bueno, es que, y por alguna razón no la trajeron. Es que ese sería el testigo con conocimiento personal de la identificación del asesino. Testigo estrella. Porque el Manco dijo en su declaración que cuando pone el niño en la cama, la nena abre los ojos y lo ve. Correcto. O sea, que si la nena lo vio
la persona que puede identificar si en efecto era el manco quien lo puso allí, era la niña. Mira, Era de esperar entonces sentar a la niña. Sería un testimonio de corroboración de la confesión del manco en cuanto a la identificación. estamos partiendo de la premisa de que esta nueva hipótesis realmente quiere descubrir quién en efecto asesina al niño Lorenzo. Yo no concurro con eso. Bueno, vamos a hacer una pausa para no cortarnos las expresiones, ya que Sierra nos está diciendo. Regresamos en breve aquí a Los Fiscales. Tú escuchas Noti 1630, la estación del primer debate entre el doctor Ricardo Rosselló y el licenciado Pedro Pierluisi. 3 de mayo a las 10 de la mañana. Ya estamos de regreso con Los Fiscales por Noti 1630. Son las 3:36 de la tarde. Regresamos aquí al programa Los Fiscales con el licenciado Ernie Cabán, licenciada Lizoanet González y el licenciado Carlos Sánchez, quien es primo de Ahmed Ali González, el padre del niño Lorenzo González Cacho. Continuando, ¿no?, con la discusión de la decisión tomada ayer relacionado, ¿verdad?, a esta vista preliminar contra el manco. Estábamos dialogando respecto a la prueba, ¿no?, que se había presentado y si eventualmente era lo que verdaderamente señalaba y posicionaba al manco en la escena. Sin embargo, ¿no?, con las declaraciones que hiciera el juez, prácticamente no le da un regaño a cómo se llevó a cabo la investigación a Fiscalía en este caso. Recientemente se dan unas expresiones en una conferencia de prensa improvisada en el Departamento de Justicia que para la vista en alzada hay altas posibilidades, ¿no?, que cambien a los fiscales del caso para que vuelvan a evaluar y someter. Si del todo está bien y ellos sostuvieron que la prueba es la que tienen y que verdaderamente vincula, ¿por qué cambiar los fiscales? Es que Iliana, ¿qué diferencia hace el palito en el pilón? Ninguna. A ver, lo importante es el pilón, la investigación, el expediente del fiscal, no quien llevó la prueba. La prueba que va a llevar otro fiscal va a ser la misma que está en el expediente, con los mismos defectos, con los mismos errores, con las mismas insuficiencias. Así que no lo creo necesario, sinceramente. Y son fiscales que estuvieron destacados en el Departamento de Justicia en Miramar, investigando el caso antes de que llegara a la etapa de vista preliminar. O sea que sería otros fiscales que quizás no han tenido el mismo acceso al expediente, que tendrían que estudiar nuevamente el caso y entrevistar a estos testigos antes de sentarlos a declarar. O sea, ya los fiscales Aracelis Pérez, Mario Rivera Heigel y Mari Carmen, la otra fiscal que está en el caso, ya han entrevistado a estos testigos, ya han examinado el expediente. O sea, ¿por qué cambiar a los fiscales? Claro. El problema grande que ellos tienen, como dice Ernie, no son los fiscales, es la prueba. Sí, exacto, y eso es lo que comentó el mismo juez. Cómo evaluaron y recopilaron esa prueba. Así que pueden poner al fiscal que sea, si vienen con la misma prueba. Yo me inclino a pensar que la prueba que ellos le faltó por entrar son las 4 confesiones que le hicieron al manco y que por alguna razón pues decidieron no utilizarla en esta etapa. El problema grande que ellos tienen con esa prueba es que si esas confesiones se las tomaron al manco de la misma manera en que les tomaron la primera, pues tampoco van a llegar a primera base con esas nuevas confesiones. Más aún, ayer las expresiones que utilizó el fiscal, él hablaba de que una confesión no puede ser perfecta, pero tal parece que al manco le siguieron haciendo confesiones y confesión sobre confesión para tratar de llegar a una que estuviese prácticamente perfecta. Así que nos parece que cuando presenten la prueba completa, el fiscal se va a contradecir con los mismos comentarios que hizo ayer, porque se va a tropezar él mismo con la misma confesión casi perfecta que él entiende que levanta sospechas. Así que habrá que ver cuál es la nueva movida del Estado con esta BPA. Yo hoy, durante el día, los he invitado una y otra vez a que hagan lo correcto. Ellos están en todo su derecho de presentar una BPA con la misma prueba distinta, como ellos lo quieran hacer.
pero yo creo que ellos saldrían mejor, le harían justicia a Lorenzo, le darían confianza al pueblo si ellos utilizan de la misma prueba que desfiló en la BP, cojan los ADN de las personas que estuvieron allí. Vamos a dejar al manco fuera, que el ADN no lo ubique en la escena. Vamos a concentrarnos en aquellas personas cuyo ADN aparece en la escena. Y volver a investigar desde el 9 de marzo del 2010 con esos ADN y esas pruebas. ¿Por qué no? Y hacemos lo correcto. ¿Quiénes son esas personas? De Ana había sangre en la escena. Esto salió en la vista preliminar. Naldi, el nombre fue mencionado por una testigo. Y varias veces. Y hay sangre de él en la escena. Y la testigo que lo ubica en la escena reconoce la voz porque testificó también que ella había ido con él a Costco, que había ido con él dentro del carro, que había estado con él compartiendo actividades en su casa. O sea que evidentemente reconoce la voz y conoce a la persona. ¿Y hay ADN? Y hay sangre de él en la escena. O sea, sangre de esa persona, no la sangre de Lorenzo. De Naldi. De Naldi en la escena. Y también desfiló en la prueba que de William hay ADN en la escena. ¿En qué área de la casa el ADN específicamente de cada una de estas personas? Yo tengo entendido que lo que se habló de Naldi era sangre en un pedazo de tela, en un pantaloncito, si la mente no me falla. De William había ADN en una de las pipas que apareció en la mesa de noche de Ana, y de Ana había sangre en uno o dos lugares de la residencia. Una de las preguntas que ahora sale a relucir, y como comenzó el programa el licenciado Ernie Cabán, ¿quién mató a Lorenzo? Yo no sé quién mató a Lorenzo. Ese es el resultado de la BP. Ese es el resultado de la BP, ese interrogante. El manco no fue. ¿Quién lo mató? Exacto. Yo creo que Sí. el pueblo de Puerto Rico está claro en que el Departamento de Justicia ha sido muy efectivo desvinculando al manco de toda esta escena del crimen. Y yo creo que en eso han hecho un trabajo magistral. Y ok, Ministerio Público desvincula al manco con lo que ha presentado. Y a base de lo que usted ha dicho de que se evalúen esos ADN, ¿vincularía entonces a una de estas tres personas como parte de ese crimen? Yo no soy quien lleva a cabo la investigación, eso lo hace la policía y los fiscales. Yo lo que los estoy es exhortando a que utilicen la vía correcta, que la propia prueba ha desfilado, la misma prueba que ha desfilado en la BP, que ya llevaron y ya sabemos cuál fue el resultado. Que utilicen esa prueba a ver hacia dónde nos lleva eso, porque evidentemente la misma prueba con el mismo imputado ya sabemos a dónde nos va a llevar. Ahora, en relación a la confesión, porque es que el Departamento de Justicia pues apuesta a la confesión. El hecho de que haya confesiones en distintos momentos del manco, eso no es forma de corroborar una confesión. Yo puedo repetir una mentira muchas veces y no se convierte en una verdad. ¿Ve? Yo puedo repetir omisiones, cosas que no son correctas muchas veces y no convertirse en una verdad. Así que la cantidad de confesiones que haya del manco y la similitud entre ellas no corrobora absolutamente nada. La confesión hay que corroborarla con evidencia. Independiente. Evidencia independiente. ¿Ve? Y ahí es donde ellos tienen el problema grande, porque vamos a desconcentrarnos por un momento de quién asesinó a Lorenzo. Sí. Fíjate que la prueba del Estado ubica al manco en la escena. Sin embargo, no tienen manera de atarlo a la escena. No hay ADN, no hay huellas dactilares, no hay absolutamente nada que ubique al manco en esa residencia. Para él poder haber cometido el asesinato, él tenía que haber estado allí. Y el Estado falló en probar que él estuvo en esa casa. Eso no hay que hablar ni siquiera de nada más. Ese es el problema grande que tiene el Estado. La bolsa que el juez ayer corrigió y Andy lo reseñala hoy. La bolsa no contenía los papeles de excarcelación. La bolsa lo que contenía
el día 10, porque ni siquiera el día 9, el día 10, eran copias de unas denuncias, con las implicaciones que eso pudiera tener. Pero volvemos entonces al problema inicial. Si el día 9 ya la funcionaria de ciencia forense, cuando le preguntaron si la escena era criminal, la contestación de ella fue claro. Ya para ella era evidente que estaba ante una escena criminal. Ella vio la bolsa, ella fotografió la bolsa, ella le tomó videos a la bolsa, pero falló levantándola y viendo a ver cuál era el contenido de la bolsa. Ella vuelve al día siguiente y ve quizás la misma bolsa, pero ¿cómo sabemos que el contenido era el mismo? No tenemos manera de saberlo. La cadena de custodia. Y si esa es la prueba que ellos tienen para atar al manco a la residencia, se quedaron sin prueba. Se quedaron sin prueba admisible, que es el problema que tienen. Es que no lo ata a la residencia. No, yo lo sé, pero eso lo es más cerca al patio. Sí, donde no ocurrió nada. Donde no ocurrió nada. Allí no había sangre, allí no había huellas. Eso se torna hasta impertinente. Pudiera rayar en eso también. Ahora, pude escuchar que hubo unas expresiones de parte del secretario, a quien pues le tengo pues gran respeto y estima, igual que al fiscal Capó. Y me parece que ellos pues han bregado de buena fe. Yo no puedo imputar otra cosa. Pero escuché que están yéndose en alzada fundamentando el hecho de que el juez erró al no admitir en evidencia la confesión o no aceptarla como prueba válida, la Correcto. confesión, por el hecho de la orden existente de la juez Linares. Correcto. Que hay unos casos federales que han resuelto eso, que puede haber una persona acusada con unos abogados y después por otros delitos el Estado ir a interrogarlo sin notificarle a esos abogados de otro caso distinto, ¿ves? Pero yo creo que eso no es suficiente. O sea, a mí me parece que independientemente de la orden de la juez Linares, la confesión no se estableció que el manco estaba lúcido. En ese momento. En ese momento. No se estableció que conocía sus derechos en ese momento. Así que independientemente de la orden de la juez Linares, la confesión tiene unos problemas de admisibilidad brutales, insubsanables. No hay forma. Jugar, apostar a llegar a una etapa más a vista preliminar, pues mira, pudiera ser. Pero no pasa de ahí. La verdad es que no hay forma de encontrarlo culpable más allá de razonable por esa confesión. Ahora, con relación a la orden de la juez Linares, yo vi la orden. Y la orden establece dos prohibiciones. Una, que ningún agente de la policía puede acercarse a entrevistar al manco. Y otra, que no lo pueden sacar de la institución hospitalaria sin una orden expedida por el Departamento de Justicia y notificada al abogado. En ese segundo aspecto me parece que aplica muy bien la jurisprudencia federal que trajeron. Pues mira, esto es otro caso, no tenía que notificarle a aquel, pues chévere. Pero en la primera parte de la orden, que hay una prohibición absoluta, ningún agente puede venir a intervenir con el manco. No importa qué caso sea, no dicen los agentes del caso de San Juan. Hay una prohibición absoluta que crea un impedimento de haberlo entrevistado, de haber ido agentes federales o estatales a buscarlo para entrevistarlo. Esa orden, en esa primera parte, lo prohibía. Así que por ninguna de las dos formas yo veo que esta confesión tenga alguna posibilidad, y el juez de BPA tiene que hacer el mismo escrutinio una vez culmina el define de prueba que hizo el juez de la BP. Si es prueba válida la que se está presentando, no es que es probable. La probabilidad tiene que estar basada en prueba válida. Correcto. No en prueba que no sea admisible en evidencia. Así que si el juez, en el ejercicio de su discreción, entiende esta confesión no es válida, tiene que determinarlo causa en BPA. Ernie, cuando este caso comenzó en vista preliminar, recuerdas que el licenciado Moxó hizo un planteamiento de que él iba a solicitar una regla 240,
con relación a que su cliente no estaba procesable, pero como la regla 240 establece que esta solicitud debe ser mediante moción escrita, el juez le declaró no lugar en ese momento y comenzó a ver la vista preliminar, pero desconocemos, esa también podría ser una posibilidad, que la defensa radique ahora a tiempo una moción solicitando una regla 240 y que el manco se ha referido a una evaluación del psiquiatra del Estado. Sí, es una posibilidad, pero yo entiendo que estando la fiscalía con 2 strikes en su contra, buscaría el tercer strike y no trataría de paralizar el proceso y que entonces se quede la laguna, la duda, si en realidad en una BPA esto pudo haber prosperado. Vamos a jugárnosla, ya se la jugaron. Yo pienso de la misma manera. Vamos a ver la BPA. Esa sería mi postura, ¿verdad? Como abogado de defensa, pero traes un punto. Tiempo que pasa. Eso es así. ¿Verdad que huye? ¿Y saldrán, o sea, tendrán una determinación adversa a esta? Es que si es con la misma prueba, ya vimos por dónde van. O sea, ¿sentirá presión esa jueza o ese juez para que declare causa para juicio y se vea el caso en su fondo? Eso habrá que verlo en su momento. Yo quisiera pensar que la misma valentía que ha demostrado el juez que atendió la vista preliminar va a seguir siendo la misma valentía con que los próximos jueces que analicen estos mismos hechos resuelvan el caso. Así que yo creo que el juez ha sido bien valiente, porque evidentemente la presión pública en este caso es grandísima. Y él no tan solo decidió correctamente a mi juicio, sino que lo fundamentó. Y él fue punto por punto importante y fue explicando las razones. De hecho, lo va a poner todo por escrito. No lo hizo ayer por problemas mecánicos. Pero él fue punto por punto explicando las razones por las cuales él estaba tomando la determinación que estaba tomando. Y él fue enfático al decir que era la única alternativa que él tenía con la prueba que le presentaron. Tenemos que recordar que el Estado tuvo 3 semanas para presentar pruebas y sentaron casi 15 testigos allí y no pudieron ni siquiera probar el quantum de prueba de BP, que es relativamente sencillo comparado al de juicio, y ni aún así pudieron llegar a primera base. Así que yo no le veo un desenlace distinto a lo que ya vimos. ¿O se radicará por simplemente dejar? Mira, fue tribunales, fue un juez que decidió que no hay culpable en este caso. Bueno, es que justicia está obligado a ir para a no BPA. quedarse el caso en el aire. Está obligado a ir a BPA porque lo contrario sería admitir un fracaso. Sería admitirlo. Así que la BPA es obligación de la fiscalía presentarlo. Y ver si con aquellas cosas que entiende que corroboran, porque el problema no, yo no se lo puedo imputar al Departamento de Justicia, al secretario ni al fiscal de distrito. Yo no le puedo imputar responsabilidad de que ellos no tengan una prueba para corroborar la confesión. Esa falta de corroboración obedece a un problema en el manejo de la evidencia y de la escena, cuando ellos no estaban allí, ¿verdad? Así que lo poco que le queda es, pues mira, el manco estaba familiarizado con la casa, hizo un croquis, pero estaba familiarizado ¿por qué? Porque entró allí o porque conocía la composición de las casas, por haber vivido en una residencia igual, ser vecino allí. Correcto. Por haber tenido algún contacto cuando visitó la residencia, la galletita, el jugo que estaban allí. Si él no hubiera estado allí, no hubiera sabido que allí había un jugo y había una galletita. Pero lo conocía él de primera mano. Tenemos que recordar, o vino el conocimiento también, posteriormente. Correcto, porque a él le mostraron muchísimas fotografías. Y a la casa en Dorado lo llevaron en repetidas ocasiones. O sea que el conocimiento que tuvo de los objetos y de la composición de la residencia, muy bien puede haber sido cuando lo llevaron allí. Pero como quiera, dándolo por cierto, esos elementos son secundarios al asunto que es el asesinato, la muerte y que haya sido el manco. ¿Quedará este caso como un crimen perfecto? Es que
crimen perfecto parte de la premisa, tiene que partir de una investigación completa y bien hecha. Así que yo creo que no se trata de un crimen perfecto, se trata de una investigación mal hecha.